desde el Centro de Investigación, donde hacemos investigación, docencia y consultoría sobre ética, tener la participación de Joan Fonrodona, que es profesor de ética del IES Business School y es director de la cátedra CaixaBank de responsabilidad social corporativa en esa misma escuela de negocios. El IES ha sido clasificado por Financial Times como una de las mejores escuelas de negocios del mundo durante varios años consecutivos y una de las mejores de Europa en cuanto a MBA programs por The Economist. Joan es un gran amigo de la universidad, nos ayudó en el año 2016 a publicar este estudio sobre clima ético de las empresas en Guatemala. Estamos embarcados en una investigación sobre los orígenes o motivos de la corrupción desde el punto de vista de la ética. Y, por supuesto, Joan es profesor invitado desde el año 2017 de nuestro programa de especialización en ética. Así que Joan es literalmente un gran benefactor también de la universidad por su apoyo incondicional. Así que, por favor, Joan, adelante, te escuchamos. Me pidieron pues que aprovechásemos este rato aquí todos juntos para hacer alguna reflexión sobre la ética en estos tiempos, que no le hemos querido llamar tiempos de crisis, pero sí tiempos de prioridades, porque en los momentos difíciles, y ahora estamos pasando por uno, sí que es importante tener prioridades, ¿no? Y tener claras las prioridades. Voy a intentar reflexionar un poco sobre qué es la ética para después pasar ya al tema más concreto que nos ocupa aquí en estos tiempos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ética, ¿no? ¿O sobre qué reflexionamos, ¿no? La ética viene a formular o a intentar dar respuesta a una pregunta que es muy fácil de hacer y muy difícil de responder. Y esa pregunta es: ¿en qué tipo de persona me quiero convertir yo a lo largo de mi vida? La ética viene a hacernos reflexionar sobre una realidad que a veces pasa desapercibida, y es que a través de nuestras acciones no solamente hacemos cosas, sino que nos hacemos a nosotros mismos. Y darnos cuenta de esto es algo muy importante. Darnos cuenta que en nuestra actividad diaria no solamente hacemos cosas, sino que sobre todo nos hacemos cada uno el tipo de persona que somos. Construimos nuestra vida. Como dice un adagio famoso: puedes hacer con tu vida lo que quieras, pero tienes una sola vida para intentarlo. Pues esa vida que tenemos, que cada uno tiene, de esa vida cada uno tiene que hacer de su vida lo que quiera, con libertad, porque es tu vida, pero con responsabilidad, porque solamente tienes una para probarlo. No se pueden hacer pruebas, los experimentos son todos en esta vida en tiempo real. Y esa realidad, este aspecto de la acción humana, de nuestras actividades diarias, a veces pasa desapercibido, ¿no? Esta realidad importante de la acción humana, que es cómo cambiamos a través de nuestras acciones, porque estamos tan pendientes del corto plazo, estamos tan pendientes de los números, que nos olvidamos de esto, ¿no? Claro, eso nos lleva pues a pensar en qué queremos que sea nuestra vida, en qué queremos ser, ¿no? Y eso lo hacemos a través de las decisiones que vamos tomando. Decisiones que a veces no son fáciles. Nos encontramos en la vida con momentos en los que hay que decidir, y a veces nos encontramos con que queremos hacer lo mejor posible en cada momento. Aunque muchas veces lo mejor posible no será la situación ideal, ¿verdad? Porque la vida es complicada, porque siempre hay condicionantes que hacen que nunca acabemos de hacer las cosas como querríamos, como es el ideal, ¿eh? Nos planteamos un ideal en la vida y ese ideal lo buscamos, pero luego resulta que la vida pues nos lleva por caminos insospechados. Ahora estamos en un camino que nadie había planteado, y tenemos que hacer en estos días y en estos momentos tomar decisiones que quizá no son lo ideal, pero tenemos que intentar que sean lo mejores posibles, ¿no? La ética nos da también, pues, como esas referencias, esos
esas reglas de conducta que nos ayudan a caminar por esta vida de la mejor forma posible, ¿no? Necesitamos siempre referencias, necesitamos siempre principios, normas de conducta que nos ayuden un poco a movernos y a caminar en la dirección que hemos escogido, que hemos elegido. Y la ética nos ayuda también a tener la fuerza, esas actitudes necesarias para llevar a cabo cada momento lo que hemos decidido hacer. Es esa intersección entre nuestros objetivos, lo que queremos llegar a ser, esas reglas que nos ayudan a ir por el camino correcto, ese carácter y esa actitud vital que nos ayuda a sobrepasar las dificultades y a conseguir los objetivos, lo que todo junto nos da, la ética nos proporciona. Y la ética nos proporciona todo esto, y en todo eso, claro, lo que tenemos que hacer nosotros es intentar decidir bien en cada momento, ¿no? Para tomar buenas decisiones es tan importante como fijarse en lo que tenemos entre manos, como tener muy claros esos principios, esas consideraciones generales que al final nos ayudan a enmarcar nuestra vida, ¿no? Eh, Porque para decidir, los problemas humanos son siempre únicos, son siempre distintos. Nunca hay dos problemas iguales, ¿no? Cada problema es único. Eso quizá, si lo ponemos en el ambiente familiar, eh, quizá nos damos mucha más cuenta de la gran verdad que hay detrás de eso, ¿no? Un padre, una madre de familia saben que no hay dos días iguales, que los hijos no siempre son iguales, ¿no? Que cada día, o saben, ¿no? Cuando el hijo va a mamá y le dice, mamá, le has dicho a papá tal cosa que le teníamos que decir, y la mamá dice, hoy no toca, hoy no es el momento, ya se lo diremos, pero ahora no es el momento porque tu papá no está de humor para que le contemos y le preguntemos estas cosas, ¿no? Cada día es único, ¿no? Y cada decisión es única y es singular y tenemos que atenernos a las circunstancias y eso en el entorno empresarial también pasa. Hay que evitar generalizaciones, hay que evitar generalizar, hay que descender a los detalles. Pero tan importante como eso es también tener muy claros esos principios generales que guían nuestra actuación. Porque a veces también es muy fácil caer en conductas oportunistas, de solucionar los problemas simplemente con lo que tenemos delante. Y nos olvidamos que nuestra historia está hecha de momentos que se enlazan unos a otros. Olvidamos que estamos haciendo nuestra historia a partir de esas decisiones concretas que vamos tomando, que vienen dadas por el pasado y que nos marcarán también el futuro. Pensar que un mismo problema puede solucionarse de varios modos, que no hay un único modo de solucionar los problemas, porque un mismo problema, con unos mismos principios, pueden tener distintas formas de poderse solucionar y lo que hay que intentar siempre es ver cuál es la mejor posible de todas ellas. Decía que decidir no es fácil, hay que decidir bien, pero decidir no es fácil, ¿no? Y la ética implica a veces tomar decisiones difíciles. La ética, la ética no es una especie de buenismo o de idealismo de pensar que vivimos en el paraíso. Hace muchos siglos que los humanos hemos dejado de vivir en el paraíso, desde que nuestros primeros padres decidieron comer del fruto del árbol prohibido, que hemos dejado de vivir en el paraíso. Aquí, en este mundo que vivimos y que pisamos y que trabajamos, las cosas son complicadas, las decisiones son difíciles. No hay ni problemas fáciles, ni hay tampoco alternativas perfectas. No hay problemas fáciles. Y si un problema es fácil, era un falso problema. No hay alternativas perfectas porque siempre hay claroscuros, siempre hay cosas que no acaban de encajar. Cuando uno tiene que hacer una decisión sobre invertir en algún proyecto o sobre todo desinvertir en algún proyecto, siempre hay cosas que no acaban de encajar, ¿no? Siempre hay efectos que uno tiene que prever y tiene que ver cómo disminuir el impacto, ¿no? Muchas veces tenemos que conformar con escoger lo menos malo y
y pensar, ¿no? Pensar cómo podemos en esas situaciones trabajar para reducir las cosas negativas, las consecuencias, los efectos negativos, eso le llaman los efectos colaterales, ¿verdad? Los efectos colaterales que de cualquier acción humana se vayan a seguir, ¿no? Em, Intentaremos conciliarlo y cuando no sea posible, lo que la ética nos dice es, mira, siempre que puedas, intenta conciliar la eficiencia económica con la rectitud ética. Pero cuando esto no sea posible, prioriza la ética sobre la eficiencia. Prioriza las personas sobre las cosas, las personas sobre los recursos. ¿Sí? No, y lo que tengas que intentar es, priorizando las cosas, voy a ver cómo minimizo el impacto que ésta puedo tener en mis recursos o en mis capacidades técnicas o en mi eficiencia económica. ¿Eh? Yo siempre le digo a la gente, ¿no? La ética no se trata, la gran pregunta de la ética no es cuánto dinero voy a ganar siendo ético. Eso está muy bien, pero la pregunta de verdad es cuánto dinero estoy dispuesto a dejar de ganar o incluso a perder por ser ético. Esa es la pregunta importante, ¿no? Esa es la pregunta que me marca qué grado de compromiso tengo yo y cuáles son de verdad mis prioridades, ¿no? La ética también nos ayuda a reflexionar sobre la responsabilidad, ¿no? Sobre nuestra responsabilidad. Normalmente siempre se dice que responsabilidad viene viene del latín, que es del responder, ¿no? Responsabilidad, responder. Tengo un amigo mío que es filólogo y ha estudiado lingüística y me dice siempre, hay una raíz más profunda que la del responder, porque esto viene del latín, pero hay todavía un lenguaje previo al latín que era la lengua indoeuropea, y de allí hay una raíz que es la raíz de la responsabilidad. Y esa raíz es la raíz spons. Después deriva el respons, pero antes es el spons. Y spons lo que significa es compromiso, lo que significa es estar unidos por un vínculo que nos compromete. Palabras que tenemos en español, por ejemplo, ¿no? Las esposas, ¿eh? Cuando a uno le ponen las esposas es cuando a uno le detienen, ¿verdad? Y le ponen las cadenas en las manos lo atan allí, ¿no? Lo atan allí. ¿Eh? O esposos. ¿Eh? Unos esposos, el esposo y la esposa son dos personas que han decidido comprometerse, unirse para siempre. O el sponsor es alguien que se compromete con un proyecto y le da dinero, lo sponsoriza. Los amigos y los benefactores de la universidad muestran su compromiso, su vínculo a una universidad y eso les compromete, ¿no? Pues la responsabilidad, entendida así, no es simplemente responder a algo, es sobre todo ser consciente del compromiso que yo tengo. Y ese compromiso se modula, aumenta o disminuye según nuestra posición en la sociedad, ¿no? La responsabilidad aumenta con el poder. Cuanto uno más poder tiene, más comprometido está en esa situación. Cuando el conocimiento, ¿no? Cuando uno más conocimiento tiene sobre algo, más comprometido se encuentra con esa situación, porque tiene el compromiso que le da el conocimiento. Por eso hay gente que prefiere no saber. ¿Cuántos directivos o cuánta gente que tiene responsabilidades políticas prefieren no saber? No me cuentes lo que estás haciendo. Claro, porque si no tengo conocimiento, ya no tendré compromiso. Lo que se olvidan es de que tienen un compromiso previo, que es el compromiso que les da el poder que tienen y que tienen que saber usarlo, ¿no? La responsabilidad aumenta con los recursos. Cuanto uno más recursos tiene, más responsabilidad tiene, ¿no? Más comprometido está, ¿no? La proximidad al problema. Cuando uno está cerca del problema, eso también le compromete más, ¿no? Y, claro, lo insustituibles que seamos. Cuando, oiga, ¿por qué yo soy responsable de esto? Pues mire, porque es que si no lo hace usted, no lo hará nadie más. Eso da
un mayor compromiso y eso exige pensar con una mayor responsabilidad. En, en la ética hablamos de la regla de oro, ¿no? La regla de oro de la ética, grandes principios de la ética que está en todas las culturas y que viene a decir algo así como trata a los demás como te gustaría que te tratasen. Y que viene a decir tienes que ponerte en los zapatos de los demás, ¿no? Tienes que hacer propios los intereses de los demás. No puedes pensar solamente en lo tuyo, porque si cada uno piensa en lo suyo, eso es una regla muy pobre de convivencia social. Porque trata a los demás como te gustaría que te tratasen. Preocúpate de los problemas de los demás como te gustaría que se preocupen los demás de los tuyos, ¿no? Haz propios los intereses de los demás, hazlos parte de tu interés. Hay que saber distinguir, ¿eh? Porque también en el mundo en el que estamos hay mucha gente que confunde derechos con reivindicaciones, con legítimas aspiraciones, y son cosas distintas. Uno puede reivindicar lo que quiera, pero no siempre detrás de una reivindicación hay un derecho. Saber distinguir también entre lo que son aspiraciones legítimas, reivindicaciones legítimas o no, derechos de los demás, también nos ayuda a entender cuál es mi respuesta y mi vínculo hacia esas reivindicaciones, derechos. Yo tengo que estar preocupado porque se respeten no solo mis derechos, sino los derechos de los demás. Estamos en una sociedad en la que fácilmente siempre reclamamos nuestros derechos y nos olvidamos que nuestros derechos son obligaciones para otros y que a la inversa los derechos de otros son deberes para nosotros. Y quizá deberíamos pensar más en términos de deberes de nosotros hacia los demás que en términos solamente de derechos que nosotros tenemos y que los demás tienen que respetar. ¿Cuán dispuesto estoy a sacrificarme por el bien de los demás? Pensando que en una sociedad que funcione, en una sociedad rica, plena, yo no siempre puedo salir ganando. Yo a veces tendré que sacrificarme por el bien de los demás, ¿no? La ética me anima un poco a este último paso, ¿no? A llegar hasta donde los demás no pueden o a veces no quieren llegar. Y yo no puedo decir, pues si no quieren es su problema. Pues si no quieren, tendré que llegar yo. El derecho a la iniciativa social, que se fundamenta pues, en la libertad de acción, en la libertad de elección, implica, por parte de quienes hacemos gala y defendemos el derecho a la iniciativa social, implica el deber por nuestra parte de pensar en el bien común por encima del interés personal. Porque si uno reclama el derecho a la iniciativa social, pero luego eh, pone esa iniciativa social al servicio del propio interés sin pensar en el bien común de la sociedad, lo lógico y lo esperable es que la sociedad acabe quitándole este derecho, porque no lo usa bien. Todos los populismos que estamos viendo, que están apareciendo en muchas partes del mundo, en el fondo responden a esta misma lógica. Cuando la iniciativa personal, cuando la iniciativa social ha puesto los intereses personales por encima de los intereses sociales, por encima del bien común, ha acabado creando una respuesta contraria que ha sido la de quitarle ese derecho. Ahí hay una responsabilidad fuerte de quienes queremos la iniciativa social, porque hace cosas tan buenas como la universidad que hoy nos acoge, ¿no? Pero para eso tenemos que contrapesarlo o complementarlo con ese pensar en el bien común de la sociedad, ¿no? No podemos conformarnos simplemente con cumplir la ley, ¿eh? La ética nos anima a ir más allá de lo que yo estoy obligado a la ética nos anima a caminar, lo que dicen los yanquis, ¿no? Walking the extra mile, a buscar ese punto de excelencia que va más allá de lo previsible y que hace que de verdad las cosas cambien. He estado hablando, no las he citado expresamente, pero en el fondo, detrás de todo lo que estaba diciendo, estaba hablando de esas 4 virtudes, 4 actitudes, 4 rasgos de nuestra personalidad
que nos ayudan a movernos en ese camino de hacer nuestra propia vida que decía antes, ¿no? Y que las enumero rápidamente a modo de resumen de lo que he dicho hasta ahora. La prudencia que me lleva a decidir, a buscar lo que tengo que decidir mejor en cada momento, qué es lo que tengo que decidir, cuál es la mejor decisión y mejor acción que hacer en cada momento. Esa es la prudencia. La justicia, que me ayuda a entender y me facilita el entender cómo debo tratar a los demás, cómo los demás se merecen. Y que la justicia siempre acaba o bien se ve superada por la caridad, que es tratar a los demás como se merecen, que es mucho más de lo que la pura justicia humana, digamos, reconocería, especialmente pues aquellos que tenemos fe, si vemos en los demás a alguien, una criatura de Dios, la justicia humana siempre se queda corta y hay que pasar a la caridad, ¿verdad? A la misericordia, al amor, ¿no? La fortaleza que me lleva a luchar por aquello que vale la pena, a esforzarme por aquello que vale la pena, y la moderación, que es una virtud pequeñita pero muy importante, que es la virtud que me evita caer en el cortoplacismo. Es la virtud que me dice, modérate ahora, no te dejes llevar por este placer, porque verás que en el futuro tu satisfacción será mayor. Escoger cosas que valen la pena y saberse sacrificar en el corto plazo por esas cosas. Con estas ideas generales en la cabeza, me gustaría hacer una rápida reflexión sobre un poco los tiempos en los que estamos, ¿no? Son momentos, decía, difíciles, llenos de incertidumbres. Esas incertidumbres dan a entender que vamos hacia un escenario muy negativo, más bien negativo, ¿no? Queremos ser optimistas y debemos serlos, pero tenemos que asumir que detrás de la crisis sanitaria seguirá una crisis económica fuerte y una crisis social muy fuerte. En España hoy nos han dado el número del descenso del Producto Interior Bruto y ha descendido en los últimos meses un 5% por causa de pues, que la economía del país se ha parado, ¿no? Es la peor caída en muchas décadas, ¿no? De la actividad económica. Bueno, va a haber una crisis económica y una crisis social que será muy difícil, ¿no? La crisis que vivimos en el 2008 con las subprimes ya fue una crisis que hemos arrastrado hasta el día de hoy y han pasado 12 años. Esta que va a ser una crisis mayor, yo preveo que sus efectos serán todavía mucho más largos en el tiempo, me da la impresión, ¿no? Son momentos de decisiones difíciles, porque hay muchas variables, porque hay muchos supuestos que no controlamos, porque las decisiones que se tengan que tomar no serán al gusto de todos, porque evidentemente siempre que alguien tome una decisión, y más en estos mundos en el que estamos, con el impacto de las redes sociales y con la facilidad que tenemos todos de opinar, pues uno tiene que asumir que siempre cualquier cosa que haga va a haber quien la critique y quien la cuestione, y que uno, en las decisiones que tome, siempre habrá alguien que salga perdiendo, porque eso es inevitable. No estamos en el paraíso, las decisiones son difíciles y siempre tienen resultados que no son buenos para todos. Y tenemos mucha urgencia y muy poco tiempo para tomar medidas porque la urgencia nos va a comer, ¿no? Claro, en este contexto, que no es un contexto fácil, pues uno, como decía antes, no puede dejarse llevar por el cortoplacismo. Es muy bueno que no perdamos de vista ese norte, esas guías, esos principios que nos ayudan a orientarnos en el camino y que nos llevan por la dirección correcta, ¿no? Y que no nos dejemos llevar por el cortoplacismo de solucionar cosas inmediatas sin pensar en los efectos que esto puede tener en el largo plazo y que pueden tener en el cortísimo plazo de las personas que se vayan a ver afectadas para ello, ¿no? Lógicamente, el amor, dicen los teólogos y los filósofos cristianos, el amor empieza por uno mismo. Amar al prójimo como a ti mismo. El amor es ordenado y empieza por uno mismo. Y por tanto hay que asegurar siempre la propia estabilidad, lógicamente, pero ese amar al prójimo como a uno mismo
implica amar al prójimo, implica no descuidar a los demás, implica que los demás son parte de mi propio interés, que mi amor no se puede desconectar, del amor hacia mí no se puede desconectar del amor, del interés hacia los demás, ¿no? Me parece que estamos en el peligro, estamos en una encrucijada donde podemos adoptar estas dos actitudes, ¿no? La de pensar, "Oh, ¿cómo salgo de esta? Pues a sobrevivir como se pueda. Yo soy lo primero, ¿no? O podemos tomar la actitud de formularlo en plural. ¿Cómo salimos de esta? Porque de esta no vamos a salir solos y de esta no puedo olvidarme de los demás cuando plantee qué hacer para salir de esta situación, ¿no? No lo tengo en una slide porque es una reflexión, un resumen de lo que he dicho y que me gustaría compartir aquí para ir acabando porque ya me he excedido del tiempo. Eh, a modo de resumen, ¿no? De cómo enfrentarnos a las cuestiones, a las decisiones difíciles que tendremos que tomar en estos tiempos. Uno, no conformarnos con una salida fácil. No hay salidas fáciles, y por tanto hay que asumir que cualquier alternativa será difícil, cualquier alternativa será muy complicada de decidir y de ejecutar. Dos, hay que asumir nuestras responsabilidades. Algunos de nosotros pues tendremos, gracias a Dios, recursos, talento, conocimiento, poder suficiente que nos llame a asumir responsabilidades a pesar de que otros deberían asumirlas y no las asuman. Y no podemos excusarnos en que otros asuman sus responsabilidades para no asumir nosotros las nuestras. Es más, hay que suplirlas. Hay que suplirlas. Tres, eh, tenemos que exigirnos un poco más y estar dispuestos a sacrificarnos por el bien común. Y eso siempre es complicado, pero tenemos que mentalizarnos, ¿no? Tenemos que pensar en plural, tenemos que pensar, al menos aquí en España, siempre los lemas que se han utilizado estos días hablan en plural, ¿no? De esta saldremos juntos, la gente sale a los balcones de las calles, aquí en España a las 8 de la tarde cada día a aplaudir al personal sanitario que está trabajando en primera línea. Tenemos que pensar en plural. Y por último, buscar consejo. También en estos temas, siempre cuando las decisiones son complicadas, es muy bueno buscar consejo de alguien que desde fuera nos pueda ayudar a ser un poco más objetivos en las decisiones que tenemos que tomar, ¿no? Y muy rápidamente, importante decía un gran directivo europeo, con años de experiencia en multinacionales, decía, esto va a ser un test ácido, un acid test de nuestras convicciones y de lo que entendemos la empresa, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es un test a esa integridad que tenemos que intentar vivir entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Nos tiene que ayudar a reflexionar sobre la propia misión a nivel individual y también a nivel empresarial. Nos tiene que ayudar a pensar cómo tenemos una comunicación transparente con los grupos de interés que están a nuestro alrededor y nos tiene también que ayudar a pensar en cómo unimos creatividad y responsabilidad para salir juntos de forma creativa. Decía antes el rector que se abren también nuevas oportunidades y nuevas posibilidades y quizá cosas que teníamos ahí en la recámara y que esta nueva situación nos ha obligado a poner en primera línea, ¿no? A veces cuando pienso yo en qué vamos a aprender de todo esto, bueno, yo creo que habremos aprendido mucho de conocimientos, conocimientos científicos, y esperemos que sigan avanzando para que se consiga la vacuna contra este virus cuanto antes. También conocimientos respecto a nuestros propios negocios, y a cómo hemos reorientado los negocios, a cómo hemos conseguido hacer cosas distintas. Hemos aprendido también cosas de habilidades, ¿verdad? El teletrabajo,
o todos hemos descubierto el chef que llevamos dentro, todos hemos descubierto habilidades desconocidas hasta ahora, ¿no? Aquí en España se decía que los productos que más se compraban en los supermercados eran los productos que tienen que ver con la alimentación y con el cocinar, ¿no? Las levaduras para hacer repostería era lo más solicitado porque todo el mundo había descubierto que se pueden hacer pasteles en casa, ¿no? Y sobre todo tendríamos que aprender de actitudes, ¿no? Tendríamos que aprender una actitud fundamental que es la humildad, ¿no? Ha sido un buen golpe de humildad, ¿eh? Nosotros nos creíamos dueños del mundo y ha aparecido aquí una cosa insignificante y nos ha encerrado en casa. Nosotros que pensábamos que controlábamos el mundo, la tecnología, la vida humana, ¿eh? Aquí en España se estaba intentando plantear la ley de la eutanasia, ¿eh? Hacernos dueños de la vida y de la muerte. Bueno, pues resulta que viene un bicho y nos encierra a todos en casa, ¿no? Voy a acabar, Hugo, medio minuto. La actitud de la resiliencia, del enfrentarnos con fortaleza a las dificultades y sobre todo también la actitud de la solidaridad, ¿no? Una actitud necesaria, una actitud que se ha puesto en primera línea y que ojalá dure mucho porque necesitaremos mucha solidaridad para salir de todo esto. Hasta aquí mis reflexiones. Tenemos a disposición de las empresas este programa de especialización en ética para los altos ejecutivos de la empresa. Muchísimas gracias, Joan, por tu gran ayuda de siempre, por la disponibilidad para participar.